Como dice todo el mundo, Riccardo Guastini es uno de los filósofos italianos más importantes, pero esto sonaría como puramente cortesía. Por esta razón iré más allá y diré que, en mi opinión, Guastini es el filósofo jurídico más importante de Italia. También debo confesar que Guastini es uno de mis hobbies en este sentido. En cuanto a Guastini, siempre hago algo que antes solía hacer con Bobbio. Cuando empecé a estudiar teoría del derecho, algo que no había estudiado antes, lo primero que hago en un tema nuevo es leer lo que ha escrito Guastini acerca de ese tema en concreto. Guastini ha escrito sobre casi todos los temas relativos a la teoría del derecho y siempre ha escrito sobre estos temas con una claridad remarcable. Por lo tanto, estoy seguro de que en los textos de Guastini encontraré un enunciado claro sobre el problema en cuestión y un enfoque sobre esta cuestión que sin duda también será de lo más claro. Y este enfoque, en la mayoría de casos y en mi opinión, siempre será algo polémico. Pero será algo claro, bien construido y polémico. Es lo mejor que puede uno leer para empezar a pensar, para empezar a plantear una cuestión a favor o en contra de tal enunciado. Pero es una actividad que se hace mejor, sobre todo si uno va en contra de otra persona. Yo a veces describo los enfoques de Guastini como altamente controvertidos. Pues bien, altamente controvertido sería una manera de decir, claro, es un eufemismo para decir que a veces no estoy de acuerdo con él. Es muy polémico, en mi opinión, y a veces disiento de sus comentarios porque normalmente se vinculan con dos rasgos fundamentales de su filosofía con las que no estoy de acuerdo. Una de estas características sería el irracionalismo ético y otra cuestión sería lo que Guastini y sus colaboradores en Génova llaman la teoría escéptica de la interpretación. En cuanto al irracionalismo ético, Guastini siempre ha sido fiel a una posición en la forma, digamos, de Kelsen, o podría ser en general en la línea de Stevenson para la filosofía en general. En cuanto a la teoría de la interpretación escéptica, creo que Guastini, sin embargo, ahí ha ido oscilando entre dos posiciones, la más radical y la más moderada. Según el posicionamiento más radical que se encuentra presente en algunos de los textos de Guastini, eso significaría que depende de la intervención de aquel que interpreta, y el legislador es significativo hasta el punto en que se puede atribuir significado por parte de la persona que interpreta. Y luego hay una versión más moderada que también está presente en las obras de Guastini, y ahí él refrenda un posicionamiento parecido al de Kelsen. La autoridad normativa marca un marco de posibles sentidos y significados, y a partir de ahí la persona que interpreta escoge uno u otro, de un modo que no puede fundamentarse por principios racionales. El título del trabajo de Guastini es Juristenrecht, la creación de derechos, obligaciones y competencias. Sugiere que la teoría escéptica de la interpretación va a estar presente, parece indicar el título. También sugiere el título que estará presente en su versión más radical. Pero uno nunca se sabe si podemos confirmarlo o si nos sorprenderá Guastini, y ya sin más dilación le damos la palabra para ver qué sucede. Muchísimas gracias, Juan. Juan Ruiz Manero es uno de mis mejores amigos aquí en España, así que no me sorprenden estas palabras tan amables que me ha brindado. Pero al escuchar este tipo de palabras uno preferiría desaparecer, ¿no? Desvanecerse. Bueno, en cualquier caso, muchas gracias. Gracias también sobre todo a Jordi Ferrer, el organizador de esta conferencia,
por haberme invitado. Mi artículo habla de la neutralidad, o mejor dicho, de la no neutralidad, no en la teoría jurídica, sino en la doctrina jurídica o la ciencia o la dogmática jurídica. Mi punto de partida es Jeremy Bentham y su distinción entre la teoría del derecho expositiva y censorial, una distinción que comparten, aunque en formulaciones un tanto distintas, la comparte también John Austin y Jans Kelsen. Todos conocen esta distinción, estoy seguro, por tanto no merece la pena ahondar en ella. Lo que Bentham, Austin y Kelsen pretendían, su objetivo era, al distinguir, eran los valores del derecho, la libertad en los valores, desde el punto de vista de la aprobación del derecho existente y también desde las políticas jurídicas, las directivas, normativas, etcétera, en las que se enfoca el legislador. Por tanto, la caracterización de una teoría del derecho como puramente cognición del derecho tal cual es una empresa, una aventura cognitivamente libre de valor, y esto no se puede tomar como descripción satisfactoria de la práctica de la academia jurídica. En cambio, debería entenderse como un modo normativo de ciencia jurídica, y lo digo entre comillas, ciencia jurídica, porque en casi todos los libros, trabajos, ensayos se pretende que así sea y se considera como una pieza de cognición jurídico. Estoy pensando ahora en monografías, comentarios, libros de textos, de texto, etcétera, con una visión particular a la doctrina jurídica más continental, digámoslo así. No creo que pueda extenderse ni aplicarse a la tradición anglosajona, angloamericana, porque no creo que pueda aplicarse igual de bien. Casi todos los libros normalmente se considera como cognición jurídica no puede reducirse simplemente a un empeño meramente cognitivo. En la utilización habitual de la teoría del derecho continental, este trabajo normalmente se etiqueta como bien ciencia jurídica, bien a veces doctrina jurídica, aunque doctrine en inglés quizás sea una mala traducción de doctrina jurídica en italiano o doctrine en francés, pero bueno, en cualquier caso, doctrina, ciencia, jurídicas, en cualquier caso, estas expresiones, estas frases pueden entenderse como expresiones que apuntan por lo menos a dos empresas intelectualmente distintas que deberían distinguirse. Por una parte, la ciencia jurídica, llamada así, o llamada la ciencia del derecho de Kelsen, la ciencia de la teoría del derecho de Austin, es decir, la descripción científica neutral, libre de valores del derecho en vigor, por otra parte, y por otra parte lo que yo denomino doctrina jurídica. En inglés, legal scholarship. No sé si ese sería el término adecuado, legal scholarship, pero supongo que entenderán. Doctrina jurídica, es decir, la investigación académica usual en el ámbito del derecho, especialmente ahondando en aquellos textos normativos que se consideran las fuentes oficiales del derecho. Lo que la ciencia jurídica es y la doctrina jurídica es, de hecho,
la diferencia no radica ahí. No se trata de describir, evaluar o prescribir. No estamos hablando de este tipo de diferencias. Está claro que de vez en cuando los académicos estudiosos sí evalúan, critican o aprueban o justifican el derecho aplicable. A veces incluso hacen enunciados de lege ferenda, es decir, directivas que pertenecen al reino del arte de la legislación en términos de Bentham o el arte del gobierno, según Kelsen. Pero en tales circunstancias, sin embargo, normalmente no reivindican que están actuando como científicos genuinos. El carácter no neutral de la doctrina jurídica radica en otra parte y precisamente de esto va a tratar mi trabajo. Como premisa, voy a, no sé si descubrir, no sé, el paraguas o el agua caliente, pero bueno, esa es mi intención con este artículo. El trabajo académico jurídico en su conjunto normalmente se etiqueta como interpretación, sin mayor especificación. Sin embargo, la utilización del término interpretación es demasiado grande. Claramente, su principal defecto es que enmascara de algún modo la variedad de operaciones intelectuales que realmente lleva a cabo un erudito en términos jurídicos, ya que interpretar, si se entiende bien, es solo una parte, y no la más importante, diría yo, de la obra jurista presente. Junto con la interpretación, los juristas llevan a cabo muchísimas otras operaciones también. Yo sugeriría, por lo tanto, que tuvieran la etiqueta de construcción jurística, en el sentido de constructo. La interpretación stricto sensu consistiría en adscribir sentido, significado a un texto normativo, una ley, una constitución. La forma habitual de una frase interpretativa, supongo, sería decir algo así como: T significa M. T sería el texto interpretado y M sería el significado que se le atribuye. En cambio, una construcción jurística, en el sentido en que voy a utilizar esta frase, principalmente consiste en darle forma a normas no expresadas, es decir, reglas que ninguna autoridad normativa formuló nunca. Nunca fueron formuladas reglas que no pueden atribuirse a ningún texto aprobado, finito, por su contenido, significado o por implicación directa, es decir, lógica. En la mayoría de casos, los fundamentos de estas reglas no expresadas, son teorías jurísticas. Pongo entre comillas teorías en mi documento. Porque tengo en mente, por ejemplo, la teoría de igualdad, por ejemplo, la teoría de responsabilidad civil, la teoría del gobierno parlamentario, por ejemplo. Recorden también la teoría de las constituciones escritas, la teoría de las relaciones entre el derecho de la Comunidad Europea y los sistemas jurídicos nacionales de cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea, la doctrina de incorporación de las reglas de derecho internacional en sistemas jurídicos municipales y también la doctrina opuesta, la transformación, etcétera. Bien, estas teorías son, por una parte,
productos de un constructo jurista y, por otra parte, herramientas potentes para que a partir de ahí emane una nueva interpretación. De hecho, se utilizan como argumentos para afirmar la existencia o la validez. Esta distinción no es nada, no es importante, solo un contexto. Decía, argumentos para afirmar la existencia o validez de reglas no expresadas. En general, el hecho de enmarcar estas reglas no expresadas tiene como objetivo el ocupar o, digamos, acortar las brechas que son reales o que se presuponen en el derecho. Por lo tanto, tanto la interpretación como la construcción necesitan más análisis. Interpretación, en su uso habitual, en mi opinión, en algunas ocasiones se refiere a un acto genuino de conocimiento, a veces se refiere a un acto de decisión y a veces se refiere a un acto genuino de creación de norma, de creación de regla. Por lo tanto, cabría distinguir entre tres tipos de interpretación: la interpretación cognitiva, la interpretación atributiva y la interpretación creativa. La primera de ellas consiste simplemente en identificar el marco, entre comillas también, el marco de varios posibles significados de un texto jurídico. Los significados admisibles sobre la base del hecho de comprender unas normas lingüísticas, sintácticas, semánticas, los métodos aceptados de la interpretación y las teorías juristas existentes. Es decir, identificar los distintos sentidos y significados sin escoger ninguno de ellos. Esta sería la interpretación cognitiva. La interpretación adjudicativa o atributiva consiste en decidir, es decir, determinar un sentido, escogiendo entre los significados identificados o identificables mediante una interpretación cognitiva y descartando los demás. No es solo escoger uno, sino además implica descartar todos los demás. La interpretación creativa, por su parte, consiste en atribuir al texto un nuevo sentido. Nuevo lo pongo entre comillas, es decir, un sentido que no está incluido en el marco de sentidos identificados o identificables a través de la interpretación cognitiva. Un ejemplo bien sencillo de la doctrina jurídica de la Constitución italiana, por ejemplo, el artículo 14 de la Constitución italiana, que habla del derecho a la huelga, y que será el artículo 14 que habla del derecho a la huelga. En la Constitución italiana, supongamos que no existe esta ley que regule el derecho a la huelga. Esto consta en el artículo 40 de la Constitución italiana. Era el caso el que acabo de explicar no hace demasiados años. Pues bien, la interpretación cognitiva de esta disposición legal podría ir más o menos como sigue. El artículo 40 de la Constitución puede tener atribuidos tres sentidos distintos. Uno, el derecho a la huelga no se podrá ejercitar hasta que alguna ley regule el ejercicio del mismo. En segundo lugar, a falta de regulación legal, el derecho a la huelga se podrá ejercitar sin ningún límite en absoluto. Y en tercer lugar, incluso faltando cualquier ley que regule esta cuestión, el derecho a la huelga se podrá ejercer, aunque dentro de unos límites, a saber, sus limitaciones naturales que se derivan de su equilibrio en relación con otros derechos fundamentales y con otros valores constitucionales. Esa sería la cognitiva. La interpretación adjudicativa, por su parte, consistiría en escoger
uno y solo uno de estos significados que entran en conflicto, que compiten. Como buen ejemplo de interpretación creativa podría mencionar otro artículo. Algunos amigos aquí ya conocen este ejemplo. El artículo 72 de la Constitución italiana. Según este artículo se requiere cierto procedimiento legislativo para aprobar, para refrendar, aprobar cualquier ley que se refiera a asuntos constitucionales. Huelga decir que la expresión asuntos constitucionales es un concepto de textura abierta que permite, bueno, bastante discreción interpretativa. Por lo contrario, la frase, la expresión ley sobre asuntos constitucionales no es en absoluto ambigua en el lenguaje jurista ordinario en Italia, en Francia, en Alemania, por lo que sé en España también. En un lenguaje jurista ordinario, ley sobre asuntos constitucionales unívocamente denota leyes ordinarias, es decir, leyes no constitucionales, aquellas aprobadas mediante el procedimiento ordinario. Leyes que se relacionan con asuntos, con temas de significación constitucional. Un ejemplo paradigmático que seguramente todos aquí conocemos, las leyes que tienen que ver con el sistema electoral en las cámaras, por ejemplo, a nivel político. Sin embargo, según la Constitución italiana, según la opinión o el dictamen del Tribunal Constitucional italiano, esta expresión debería interpretarse como que significa lo mismo que leyes constitucionales, es decir, leyes adoptadas por un procedimiento especial que se requieren para las enmiendas constitucionales. Pues bien, tal significado de la frase claramente queda fuera de la esfera del rango de significados que son identificables mediante interpretación cognitiva y en este caso el único significado, de hecho, único y exclusivo para mí. La interpretación cognitiva es puramente una operación científica vacía de todo efecto práctico. Pertenece al reino de la ciencia jurídica, tal y como se entiende del modo adecuado. Las interpretaciones adjudicativa y creativa, por su parte, y por todo lo contrario, son operaciones políticas, en sentido amplio, claro está. No se fijan en... no es su objetivo afirmar el derecho existente, sino que su objetivo es darle forma, moldearlo. Sin embargo, por lo que yo puedo ver, la interpretación creativa, tal como se define del modo en que lo acabo de hacer, es en cierto modo poco habitual. En la mayoría de casos, la interpretación creativa toma una forma ligeramente distinta. Consiste en derivar de un texto jurídico algunas reglas no expresadas, es decir, reglas implícitas, si prefieren llamarlas así, pero implícitas en un sentido amplio, en un sentido no lógico, es decir, hay una desviación que se produce por medio de una enorme variedad de argumentos. Algunos son deductivos, pero no siempre es el caso. De hecho, en la mayoría de casos se trata de argumentos no deductivos. Por ejemplo, argumentum a contraris, argumentus a simili, etc. O bien son reglas no expresadas que derivan de la base de alguna teoría jurista a priori. Bien,
Derivar, construir, enmarcar reglas no expresadas, estrictamente hablando, no sería un acto interpretativo, sino una forma genuina de la llamada legislación intersticial por parte de aquellos que interpretan. Y esta última observación llevaría a una construcción jurista. Los libros de los eruditos y sus artículos están llenos de presuposiciones teóricas. Antes de la interpretación de cualquier disposición jurídica en especial, las suposiciones que no tienen una relación directa con los textos normativos. Según lo que yo sé, esto es especialmente verdad para la teoría del derecho continental. Presuposiciones como las siguientes. En primer lugar, la interpretación de condición o bien la orientamos en una dirección definida o bien excluimos ciertas decisiones interpretativas que de otro modo serían posibles. En segundo lugar, la mayoría de ellas, estas presuposiciones, están basadas para derivar un gran número de reglas expresadas. Esto nos lleva a muchos ejemplos. Por ejemplo, según el Tribunal de Justicia Europeo, hago referencia aquí a una decisión muy famosa del 62. Cito: la Comunidad Económica Europea constituye un nuevo orden jurídico de derecho internacional que consiste no solo en los Estados miembros, sino también en sus ciudadanos. Independientemente de la legislación de los Estados miembros, el derecho comunitario no solo impone obligaciones a las personas físicas o individuos, sino que también pretende dotarlos de derechos que se convierten en parte de su legado jurídico. Estos derechos emanan no solo de donde se garantizan de forma expresa por parte del tratado, sino que también porque las obligaciones que el tratado impone de un modo claramente definido a los ciudadanos, a los individuos, así como a los Estados miembros y a las instituciones de la comunidad. Según estas líneas, este espíritu, el esquema general y el redactado del Tratado de la Comunidad Económica Europea, el artículo 12 debe interpretarse como que produce un efecto directo y que crea derechos individuales que los tribunales nacionales deben proteger. En otras palabras, el tribunal presupone que el Tratado de la Comunidad Económica Europea no es una ley internacional ordinaria, es decir, una ley que gobierna las relaciones entre estados, ni tampoco es una ley constitucional, es decir, una ley que gobierna, regula las relaciones entre los ciudadanos y el Estado. Según la opinión del tribunal, el tratado es un nuevo tipo de ley, de acto jurídico, con una naturaleza mezclada, una naturaleza variada, medio internacional, medio constitucional. Esta presuposición teórica lleva al tribunal a interpretar varias disposiciones del tratado. He dicho interpretar, bueno, el término adecuado aquí sería entender de algún modo como que el tratado crea derechos y obligaciones no solo en las relaciones entre los estados, en la comunidad internacional, sino también en las relaciones entre cada estado y sus propios ciudadanos. Segundo ejemplo, como ven, mi artículo está lleno de ejemplos. No hay ningún tipo de construcción teórica especial, simplemente ejemplos. Estoy descubriendo el paraguas, como ya les dije, la sopa de ajo. Segundo ejemplo, la Constitución italiana ha enmarcado un gobierno parlamentario. ¿Por qué? Bueno, porque el Ejecutivo está sujeto a la confianza de las cámaras, y en caso de una moción de censura,
tiene la obligación de dimitir. La mayoría de los abogados constitucionales italianos, o los juristas constitucionales italianos, casi todos ellos, de hecho, afirman que bajo la supuesta teoría general del gobierno parlamentario, el presidente de la República no es el jefe del Ejecutivo. Por ejemplo, si estamos en Francia, sería así. Él o ella es más bien un poder neutral, algo como el pouvoir neutre de Benjamin Constant, cuya función es garantizar, proteger la Constitución, es decir, garantizar el funcionamiento normal del proceso político constitucional ordinario. Tal presuposición teórica tiene una gran importancia, un gran contenido normativo. Por ejemplo, el presidente, según la Constitución italiana, tiene un poder de veto sobre las leyes legislativas. No obstante, según la teoría, él o la presidenta no debe ejercer tal competencia por bases políticas, ya que la función del poder de veto permite que el presidente ejerza un control a priori de la constitucionalidad de las leyes. La constitucionalidad, no el mérito político de las mismas. En especial, como consecuencia, el presidente puede utilizar su poder de veto solo contra leyes cuya inconstitucionalidad es obvia, es aparente. Les daré otro ejemplo. Los actos o actuaciones del Ejecutivo en Italia quedan decididos por parte del Consejo de Ministros, pero el que los aprueba es el presidente. Es decir, que si lo decimos adecuadamente, desde el punto de vista formal, se trata de actos presidenciales y no gubernamentales, sino presidenciales. El presidente, no obstante, según la teoría, puede no rechazar su firma, excepto en casos en que afronte actos que son claramente inconstitucionales, etc. En otras palabras, la teoría general, así denominada, del gobierno parlamentario permite que los eruditos jurídicos, los expertos, añadan un gran número de reglas a las reglas que han quedado expresamente definidas por la Constitución. Muchas reglas más, especialmente aquellas que limitan las competencias presidenciales. Tercero y último ejemplo. El Tribunal Constitucional italiano presupone, sin dar ningún argumento para justificarlo, por cierto, presupone que la Constitución contiene o implica, esto no queda muy claro, bien, repito, contiene o implica una serie de los llamados principios supremos, que supuestamente son superiores al resto de disposiciones constitucionales. Esta es la presuposición. Y el tribunal concluye que tales principios no pueden eliminarse, derogarse o enmendarse, cambiarse de ningún modo, ni tan solo a través del procedimiento de enmienda constitucional. En consecuencia, el tribunal garantiza, se otorga valores para declarar nula o vacía de efecto cualquier enmienda constitucional que pretenda invertir o ir en contra de estos principios supremos. Huelga decir que de ningún modo en el que permita el texto constitucional existente permite, no ha lugar estas tesis. Bien, las reglas tácitas.
Una regla tácita es una regla que ninguna autoridad normativa ha formulado, una regla que puede atribuirse a cualquier texto jurídico en su contenido o significado. Toda regla tácita no expresada es el resultado de un argumento en el que normalmente hay reglas sí expresadas y es que son las premisas y la regla tácita es la conclusión. Pero debemos resaltar aquí que en la mayoría de los casos estos argumentos, en primer lugar, no son válidos desde un punto de vista lógico. Y en segundo lugar, más importante, las premisas que se incluyen, que no son reglas expresadas, lo que son en realidad son constructos conceptuales jurídicos arbitrarios y teorías. Por lo menos hay tres tipos de razonamiento y tres clases correspondientes distintas de reglas tácitas que cabe distinguir. Algunas reglas tácitas se derivan de reglas explícitas mediante un argumento válido desde un punto de vista lógico en el que todas las premisas no son reglas explícitas. Este tipo de reglas no tienen interés alguno en el contexto actual, ya que estas reglas, aunque no están formuladas por parte de las autoridades normativas, sí que están incorporadas o derivan de esas reglas explícitas. Por lo tanto, su formulación jurídica es el resultado de una operación meramente cognitiva. Otras reglas tácitas, no obstante, derivan de reglas explícitas mediante argumentos inválidos desde un punto de vista lógico, a símil, a contrario, etc. Por ejemplo, pongamos que una disposición constitucional que concede a todos los ciudadanos, esta es la palabra ciudadano que utiliza el lenguaje constitucional, bien, pues que garantiza, otorga a todos los ciudadanos el derecho al voto. Bueno, si argumentáramos a contraris, podríamos decir que tal disposición implica que la regla tácita según la cual los no ciudadanos quedan positivamente, aunque implícitamente, excluidos del ejercicio de su derecho al voto. De este modo, tal ley que garantiza los mismos, es decir, es una ley que garantiza los mismos derechos a los no ciudadanos sería inconstitucional. Les daré otro ejemplo. Una disposición estatutaria otorga a las grandes empresas una reducción fiscal. Si argumentáramos a símile, podríamos sostener que a la luz de un ratio legis supuesto, por ejemplo, un desarrollo económico durante un periodo de crisis financiera. Pues bien, a la luz del ratio legis, las grandes empresas son esencialmente similares a las empresas de medio tamaño y, por lo tanto, la disposición con la que estamos debatiendo implica que la regla, el efecto de la regla de la reducción fiscal debería aplicarse también a las empresas de tamaño medio. En ambos casos, a contrarios o a simili, hay una nueva regla tácita que se añade al sistema jurídico. Tercer tipo de regla tácita y tercer tipo de argumento. Y este es el comentario más importante, yo creo. Y hay muchas reglas tácitas que derivan de forma deductiva, a veces deductiva o no, pero bueno, esto no es lo más importante en este contexto. Bueno, pues muchas de estas reglas tácitas derivan o bien de reglas explícitas más algún tipo de presuposición teórica o bien directamente de una suposición teórica únicamente. Ya les he dado algunos ejemplos de
este fenómeno. Pero pongamos ahora un par de ejemplos más. Primero, según la teoría constitucional clásica de la Ilustración, la función de toda constitución limita el poder político. En el artículo 16 de la Declaración de los Derechos Humanos y de los Ciudadanos, esta postura implica no contiene de forma lógica, que las reglas constitucionales se abordan únicamente son para los órganos estatales supremos y en ningún caso para con la aplicación judicial. Hoy en día, por el contrario, la mayoría de los juristas constitucionales en Italia y en otros países piensan que la función de la Constitución es también o incluso esencialmente moldear relaciones sociales entre los ciudadanos, Y desde este punto de vista sacan la conclusión de que las reglas constitucionales deberían aplicarse directamente por parte de cualquier juez en cualquier controversia, cualquier disputa. Segundo ejemplo, el artículo 139 de la Constitución italiana prohíbe cualquier tipo de revisión, incluso mediante el procedimiento de la enmienda constitucional. Pues bien, cualquier revisión de la forma republicana del Estado. No obstante, la mayoría de juristas constitucionales, casi todos ellos, suponen que un Estado republicano es, por definición, un Estado democrático. Y concluyen que no se permite ningún tipo de revisión de la forma democrática del Estado. Huelga decir que esta conclusión, cuya única justificación es un concepto jurístico muy cuestionable de la República, ha tenido un efecto tremendo a la hora de excluir de la enmienda constitucional casi todo el texto constitucional. Un tercer ejemplo. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea presupone, por un lado, que la Comunidad Europea, el derecho comunitario y el derecho de los Estados miembros conforman un sistema jurídico unificado. Y en segundo lugar, por otro lado, que el derecho europeo es superior, está por encima del derecho estatal. Basándonos en estas dos presuposiciones, el tribunal saca la conclusión de que la legislación nacional estatal es inválida o en todo caso no es aplicable siempre que sea incompatible con el derecho comunitario. Huelga decir aquí también que ambas presuposiciones no tienen homólogos textuales en el tratado del tribunal. Cuarto ejemplo. La Constitución o el Tribunal Constitucional italiano presupone, por el contrario, que el derecho comunitario y el derecho de los Estados miembros son independientes, o sea, sistemas jurídicos independientes, y por lo tanto el derecho comunitario no puede derogar ni invalidar legislación estatal incompatible. Esta suposición tampoco tiene ninguna base textual incluida en el tratado. En términos generales, el hecho de formular una regla tácita tiene por objetivo concretar los principios. La concreción de los principios, a su vez, a menudo es un modo en el que salvamos ciertas brechas reales o supuestas en el derecho, o vacíos legales. Vacíos supuestos en la mayoría de los casos. Vamos a coger el ejemplo siguiente. Hace unas semanas
me vino este ejemplo. A ver, el artículo 87 de la Constitución italiana afirma, entre otras cosas, que el presidente de la República aprueba ciertas leyes gubernamentales. La mayoría de juristas constitucionales, no obstante, no están satisfechos con una disposición tan simple. Se preguntan sobre los límites de este poder presidencial. En especial, se preguntan en qué circunstancias el presidente está autorizado a rechazar la aprobación, el hecho que se refrende una ley, ya que la Constitución no da respuesta a esta pregunta. Y entonces concluyen que hay un vacío legal en el texto constitucional y lo que hacen es intentar rellenarlo. Ni tan solo sospechan que, puesto que la Constitución no establece límites, por lo tanto, no existen límites constitucionales. Eso ni se lo plantean. ¿Deberíamos considerar como un vacío legal cualquier caso en el que la Constitución simplemente no lo tiene en cuenta? Bueno, este vacío supuesto no depende del hecho que la Constitución no es capaz de regular el caso, aunque tenga en cuenta el hecho. No, no depende de eso. Depende de la presuposición jurídica de que la Constitución debe regular el caso. En otras palabras, este vacío legal es un vacío axiológico. Depende de la evaluación. El hecho de enmarcar las reglas tácitas en una legislación por parte de aquellos que la interpretan, de hecho, constituye la parte principal del trabajo de los expertos jurídicos, de los juristas. Esto es especialmente cierto en lo que respecta a la interpretación constitucional o bien la construcción constitucional. Es un rasgo muy conocido de la mayoría de constituciones europeas del siglo XX, pero incluye también muchos principios, es decir, disposiciones que se ven afectadas por un alto nivel de indeterminación, de circunstancias abiertas de aplicación, de viabilidad, etc. Disposiciones en particular que a causa de su indeterminación no pueden aplicarse sin una concretización previa. Por un lado, los principios, puesto que tienen una forma peculiar de indeterminación, no pueden utilizarse como una justificación directa de las decisiones judiciales en casos individuales. Por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo. No es importante, pero bueno, es un ejemplo. La defensa es un derecho inviolable en todos los estados e instancias de los procedimientos legales. Esto es el artículo 24 de la Constitución italiana. Volvemos a repetir, la defensa es un derecho inviolable. No dice nada de la presencia o de la ausencia de la defensa de la persona acusada o el interrogatorio policial. Decidir si el abogado tiene que estar presente o no en el interrogatorio, para hacerlo, el principio que acabo de leer debe transformarse en una regla relativamente concreta. Les voy a dar otro ejemplo que emana del derecho constitucional francés. El principio la soberanía nacional pertenece al pueblo, que es el artículo 3 de la Constitución francesa, no dice nada sobre el derecho al voto de los inmigrantes que provienen de dentro de la Unión Europea en las elecciones de las municipalidades, de los ayuntamientos, elecciones municipales. Es decir, para decidir si estos inmigrantes deberían estar capacitados, deberían tener el derecho a votar o no, hay que derivar del principio una regla definida, es decir, una regla concreta.
Este es uno de los tipos de problemas. Bien, por otro lado, el segundo tipo de problemas es que en la mayoría de los casos, normalmente, la revisión judicial de la legislación requiere la comparación no de dos reglas, sino de una regla y un principio. No obstante, las reglas y los principios son frases heterogéneas. En consecuencia, tal comparación es simplemente imposible sin concretar previamente el principio del que estamos hablando. Es decir, ¿cómo podemos comparar una regla estatutaria que no nos da la presencia del abogado en un interrogatorio policial con el principio constitucional de la defensa como derecho inviolable? ¿Cómo cabe comparar el principio de la soberanía nacional con una ley o un tratado que concede el derecho a los inmigrantes europeos a votar en las elecciones municipales? Una vez más, hay que concretar los principios. Pues bien, el hecho de concretar los principios significa extraer de estos una o más reglas tácitas. Tal concreción es un argumento en el que las premisas son el principio conjuntamente con una o más presuposiciones teóricas arbitrarias. Por ejemplo, el principio, la defensa es un derecho inviolable en todo estado e instancia de los procedimientos legales, es decir, que el interrogatorio policial del acusado es parte de ese procedimiento legal. En consecuencia, el abogado tiene que estar presente. Bien, paso ya a la conclusión. Si me dejan 5 minutitos más, por favor. Bien, pues en términos generales, voy a intentar darles un par de ejemplos. Los eruditos, los expertos juristas, lo que tienen que hacer es perfilar, conformar el sistema jurídico. Y esto sucede de dos modos que están conectados entre sí. En primer lugar, los juristas expertos perfilan el sistema jurídico determinando mediante la interpretación adjudicativa o atributiva el significado contenido de los textos aprobados. En segundo lugar, también lo hacen produciendo nuevas reglas sobre la base de las reglas ya existentes. Es decir, si puedo repetir una fórmula acertada de J.L. Mackie, es decir, inventar el bien y el mal, o de forma más precisa, crear derechos, competencias, obligaciones y muchas relaciones jurídicas. En la opinión de Bentham, Austin y Kelsen, el derecho es un lenguaje. Sí, un lenguaje, es decir, un grupo de frases aprobadas por las autoridades que legislan. Y la jurisprudencia expositiva queda fijada como un lenguaje descriptivo de segundo orden, cuyo lenguaje objeto es el lenguaje normativo del derecho, de las fuentes jurídicas. Este comentario, por cierto, dice mucho de la crítica y la aprobación del derecho, del segundo derecho, el evaluativo, no el descriptivo. Pero bueno, es una segunda visión sobre el lenguaje y el derecho. Bien, pues esta postura sobre la ciencia jurídica es un modelo normativo con el que yo estoy de acuerdo personalmente, pero no puede considerarse una descripción fiable de la práctica erudita jurídica de los expertos juristas. En el lenguaje de los juristas expertos, en el real, por lo menos
hay tres tipos de frases que cabe distinguir. En primer lugar, las proposiciones normativas o las proposiciones de derecho, es decir, frases verdaderas o falsas que describen el derecho en vigor. Jorge Rodríguez y yo tenemos una concepción bastante distinta de la forma lógica de las proposiciones normativas, pero bueno, lo llamaremos así. La descripción de normas o reglas en vigor. En segundo lugar, los enunciados interpretativos adjudicativos, que no son proposiciones para nada. ¿Por qué no lo son? Bien, porque no describen nada, sino que lo que hacen es atribuir significado. En tercer lugar, las formulaciones normativas, nuevas formulaciones normativas, que no describen nada, una vez más, sino que definitivamente establecen nuevas reglas tácitas. No hay confusión posible entre que la Tierra se mueve alrededor del Sol y la ciencia astronómica, que la describe ese movimiento, ya que el movimiento de los planetas no es una entidad lenguaje, mientras que la ciencia astronómica obviamente sí lo es. En lo que respecta a la relación entre la doctrina jurídica y el derecho, por el contrario, esta confusión sí es posible y de hecho se da. Esto es así porque tanto el derecho como la doctrina jurídica solo son lenguajes. En otras palabras, no hay ninguna distinción clara que se pueda establecer entre el lenguaje del derecho y el lenguaje de los juristas. Estos dos lenguajes están sujetos a un proceso osmótico continuo. El lenguaje de los juristas no predomina por encima o ni predomina ni está por debajo del lenguaje del derecho, sino todo lo contrario. Los expertos juristas lo que hacen es moldear, perfilar y enriquecer continuamente su tema de estudio, el sujeto de su estudio. Esto viene a decir que seguramente esto es seguramente la única parte interesante de mi artículo. Bueno, esto quiere decir que la interpretación y la construcción jurídica no son la doctrina jurídica, tal como los juristas académicos normalmente reivindican, sino que son parte del derecho en sí mismo y por lo tanto es parte del sujeto de estudio de la doctrina jurídica. En otras palabras, el hecho de describir el derecho en vigor requiere tener en cuenta la doctrina jurídica, así como la jurisprudencia, como parte importante de esto. Siempre que las reglas que perfilan los eruditos entren en vigor a través de la decisión de los jueces y otros órganos competentes. Muchas gracias. Well, the authority of this conference La autoridad de esta conferencia ha aprobado una orden en virtud de la cual el debate debe terminar en 40 minutos. Por tanto, yo esta orden la interpreto literalmente. Eso es lo que significa y ese es su sentido literal. 40 minutos para el debate. Eugenio. Robert. Le damos la palabra en primer lugar a Eugenio.
Hablaba usted de proposiciones normativas como las que describen el derecho en vigor. ¿Por qué esta limitación? ¿Por qué el derecho en vigor? Hay muchos casos en que se intenta describir derecho que no está en vigor. Por ejemplo, y seguiré su metodología y le daré 2 ejemplos solo, no tantos como usted planteaba. Primer ejemplo, en algunas ocasiones se intenta describir un proyecto de ley o un proyecto de derecho que no está vigente, pero sin embargo importa saber qué es, qué consecuencias se extraen de ese proyecto de derecho, y eso podría también llamarse proposición normativa. En segundo lugar, después de la Segunda Guerra Mundial, decía que después de la Segunda Guerra Mundial, pasado ya bastante tiempo, hubo bastantes problemas que surgieron por el hecho de que con la caída del comunismo, con la caída de los regímenes comunistas, muchas personas intentaron recuperar sus propiedades, todo aquello que les había sido confiscado en aquellos tiempos. Y para poder resolver tal asunto, hay que describir el derecho, un derecho que ya no existe, un derecho que ya no está vigente, pero que sin embargo es muy importante describir. De modo que, ¿por qué limitarse al derecho en vigor? Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias, Eugenio. Claro, tienes razón. Supongo que también estarás de acuerdo con que describir el derecho en vigente es más importante, es la parte más importante de la ciencia. Pero, en fin, tienes razón, sí. Existe un problema conceptual en lo que decías. En cuanto a la descripción de reglas o normas que todavía no se han aplicado, ¿no? Un proyecto. En lo que yo denomino interpretación cognitiva. Analizando el texto, se trata de analizar el texto y extraer de ahí el marco kelseniano de significado posible, plausible, admitiendo el lenguaje que se utiliza, etcétera. Muchas gracias por su ponencia. Hay algunas cuestiones con las que estoy de acuerdo, pero también hay algunas cuestiones en las que no estoy de acuerdo. En primer lugar, me referiré al concepto de construction en inglés. Es necesario distinguir 2 tipos de interpretaciones de estas. Retomemos su ejemplo, el que está en la página 17. Hablaba usted en la segunda línea por arriba el efecto horizontal de los derechos constitucionales, es decir, el efecto horizontal, que es una cuestión de si los derechos constitucionales tienen que ver con la relación entre ciudadano y Estado o solo la relación entre ciudadano 1 y ciudadano 2. Tenemos 2 interpretaciones en el sentido de constructo, o incluso tres constructos, pero por razones de simplificación solo comentaré 2. El constructo directo, los derechos constitucionales tienen efectos legales inmediatos en la relación entre ciudadano 1 y ciudadano 2. Y luego tendríamos el constructo indirecto, según el cual se dirige al juez, es decir, el juez ha de considerar cuando decide sobre un caso de derecho civil y si
que si es pertinente o no la aplicación del derecho constitucional. Son dos maneras de abordar este problema, pero un juez conservador liberal podrá llegar, bueno, tendrá que llegar a alguna ponderación. Quizá dará este juez menos impacto a la igualdad, mientras que un juez socialista le dará mucho más impacto al tratamiento igualitario en el derecho laboral, por ejemplo, una relación contractual. A este aspecto me refería. Existe otro aspecto que es puramente constructivo, es decir, son constructos puramente. Mi tesis es la siguiente. Un mero constructo es una forma de ciencia jurídica, una de las más elevadas. ¿Cómo pensar en este análisis? ¿Cuál es la estructura del equilibrio? Si tenemos un análisis, una teoría del equilibrio, se debe tener un racionamiento jurídico. No se necesita ningún tipo de evaluación para desarrollar una teoría del equilibrio adecuada. ¿Cómo construir la relación entre un derecho y sus límites, que no diga nada sobre cuánto o hasta cuándo deberían delimitarse los derechos, ¿no? A un nivel promedio, a un nivel más intenso? Yo creo que ese ha sido el error de alguna teoría del derecho conceptual de siglos pasados en Alemania, porque hacían lo que usted hacía, confundir el análisis conceptual y la evaluación, y se combinaba esto. Y me parece que es exactamente esto lo que debemos separar cuando abordemos el concepto de interpretación del constructo. Si tuviera más tiempo, bueno, simplemente lo diré porque el argumento ya lo he expuesto, es lo que quería decir, pero simplemente una observación, porque no tengo más tiempo. No estoy de acuerdo con usted cuando se refería a Mackie. Hablaba usted de Mackie y no estoy de acuerdo en el sentido de que el racionamiento práctico, es decir, el racionamiento evaluativo, no es posible. Usted ha utilizado dos veces la palabra arbitrario. En la página 15 y en la página 20 aparece el término arbitrario. Pues bien, yo no creo que el racionamiento jurídico, la cuestión, digamos, evaluativa, sea así, ¿no? No sea, no es por definición arbitrario. Yo creo que existe la posibilidad de una argumentación práctica y racional. Y si esta posibilidad existe, sería pertinente para el concepto de la ciencia jurídica. Gracias. Muchas gracias. La referencia a Mackie no era importante, simplemente joke. Era una broma, dice. Era nada más que eso, una broma. Era una cita sin mayor importancia. En cualquier caso, por lo que se refiere a la cuestión de la arbitrariedad o la racionalidad de este tipo de construcción jurista, quizá tenga usted razón, quizá arbitrario sería mucho decir, es una palabra muy fuerte para referirnos a algo así. No le niego la existencia de alguna forma de racionalidad, digamos, racionalidad instrumental dentro del ámbito jurídico. Así que sí, estoy de acuerdo con que arbitrario es demasiado fuerte como término, aunque a nivel de metaética, claro, no sé, soy optimista en este sentido. En cuanto a la diferencia entre dos tipos de constructos, debería reflexionar más sobre el tema. Me ha parecido muy interesante. Un comentario tan solo.
Creo que tenemos dos concepciones distintas de lo que es la ciencia jurídica, lo que describe este empeño cognitivo. A mí me parece que su concepción de ciencia jurídica es como la de Savigny un poco, ¿verdad? ¿Estará de acuerdo? Un tipo de ciencia que no es puramente descriptivo, sino que es una aventura constructiva que consiste en desarrollar el derecho cuyas fuentes últimas están en otra parte, están en otro lugar. De hecho, tengo un concepto de ciencia jurídica muy estrecho. Yo creo que la ciencia jurídica consiste en describir el derecho vigente y el derecho en vigor es una pura descripción, repito, y el derecho en vigor es el derecho aplicado, el que aplican los tribunales. El que aplican los tribunales y otros organismos, por ejemplo, en cuanto al derecho constitucional, en cuanto a él se refiere, no estamos hablando solo de tribunales, no son solo los tribunales los que lo aplican, pero en fin, digámoslo así, tal como lo aplican los órganos encargados de aplicar el derecho. Es la descripción del derecho desde un punto de vista estático. Desde un prisma dinámico, en cambio, deberíamos tener en cuenta la ciencia jurídica entendida así, me parece a mí. He disfrutado mucho de su ponencia, pero al final he tenido un problema porque decías, Ricardo, que según Bentham, Austin, Kelsen, este lenguaje, todas estas frases, expresiones utilizadas por los organismos encargados del derecho. Y decías que el derecho es también la interpretación, el constructo jurista para describir el derecho vigente. Y a tal efecto se tiene que tener en cuenta la interpretación de los constructos juristas. Bien, yo creo que ambos aspectos producen un dilema. No sé, creo yo. ¿O se considera la descripción del derecho como tan solo una repetición de sentencias del legislador, también de aquellos que las interpretan, normativas, pero solo esto? ¿Solo las frases y las expresiones? Me parece que no es útil porque ya tenemos el texto de la ley, el texto del derecho y el texto de aquellos que lo han interpretado, y no se puede sostener que esta sea una tarea descriptiva, porque se debería considerar, llegados a este punto, una actividad evaluativa de interpretación a la hora de describir el derecho, porque estamos hablando de una proposición normativa, pero también tenemos una afirmación de tipo adjudicativo, y para saber si se trata de una proposición normativa o no lo es, o para saber cuál es el sentido de tal interpretación de una doctrina jurídica, claro, se requiere interpretar. Y interpretar para usted significa evaluar. Por tanto, o tenemos una repetición o bien una evaluación, pero en ningún caso estamos hablando de describir. Debo confesar que las llamadas proposiciones normativas, a mi entender, son proposiciones factuales.
Creo que un hecho es la idea de Carnap, es una idea de Carnap. Un hecho es algo sobre lo que uno podría formular una proposición, de modo que si una proposición normativa es posible, esa norma a la que afecta debería ser algún tipo de hecho. Dicho de otro modo, describir el derecho, formular proposiciones normativas sobre el derecho, creo que consiste bien simplemente en describir las interpretaciones de constructos aceptadas por la comunidad jurídica en general y, sobre todo, por parte de los órganos responsables de la aplicación del derecho. No le veo el problema filosófico serio. Lo lamento. No le veo el problema filosófico subyacente. No, no es una repetición. En el artículo X de la ley Y, esto lo interpretan así, pues los abogados, los jueces. ¿Hay alguna otra alternativa, acaso? ¿Cuál podría ser esa alternativa? Esta mañana lo comentábamos un poco, aunque muy por encima, con Jorge Rodríguez. Concebir las proposiciones normativas como proposiciones, supongando que esas frases pudieran considerarse proposiciones, y no estoy del todo seguro, pero digamos proposiciones que, entre comillas, describen o que pretenden describir el estado de la acción o de la conducta, de comportamiento. No creo que sea esto. No creo que esto sea el objeto de una proposición. Las proposiciones solo pueden describir hechos, de modo que las proposiciones normativas quizás sea un poco una expresión desafortunada para referirse a las proposiciones que describen actitudes, creencias y conductas relacionadas con normas. La aprobación de un texto normativo, los posibles sentidos de ese texto, podría ser. Esta concepción, sí, me atreveré a decir concepción, aunque es muy fuerte. Esta concepción de ciencia jurídica no es en absoluto sorprendente. Es lo que los abogados normalmente hacen cuando escriben un manual para los alumnos, cuando preparan un libro de texto para los estudiantes. Eso es lo que hacen. Michel Tropper. Yo tenía dos preguntas. Mi segunda pregunta, de hecho, se parece mucho a lo que el profesor Moreso acaba de preguntar. Así que empezaré con la primera. Sobre su distinción entre tres tipos de interpretación, no estoy seguro de cómo las distingue usted. ¿Cómo distingue entre B y C? Es decir, entre una interpretación adjudicativa y la creativa. En el ejemplo que daba usted del artículo 72 de la Constitución italiana, decía usted que la Constitución italiana ha creado una nueva norma. Pero esto, ¿cómo lo sabe usted? ¿Cómo se sabe esto? Podría decir también que hay dos sentidos, que el artículo 72 tiene dos posibles sentidos.
que una ley relativa a asuntos constitucionales desde el prisma cognitivo puede significar una ley ordinaria sobre asuntos constitucionales como puede ser la ley electoral o puede significar una ley cuyo objetivo es enmendar la Constitución. En ese caso, lo que hizo el Tribunal Constitucional italiano fue escoger entre el sentido 1 y el sentido 2. Y eso es lo que usted denomina interpretación adjudicativa o atributiva. No había sentido número 2. Bueno, podría ser ese sentido 2, podría haber sido o podría haberse encontrado, ¿no?, mediante esta interpretación cognitiva. Al leer el texto simplemente podría haber surgido este segundo sentido. El argumento es, al leer una sentencia de un tribunal, el tribunal, usted cree, quizá dirá que erróneamente, pero el tribunal pretende estar interpretando y se utiliza la palabra interpretación, de hecho. Y más adelante habla usted del Tribunal Europeo de Justicia. En la página, a ver si lo encuentro, en la página 12. Cuando cita Van Gent, el tribunal se refiere al artículo 12, dice el artículo 12 debe ser interpretado. Cuando dice que esto no es realmente interpretar, sino que es crear, usted está implicando que el tribunal miente. ¿Cómo se puede afirmar algo así? ¿Cómo se demuestra algo así? Mi segunda pregunta sí que se parece más a una pregunta en la línea de lo que comentaba el profesor Moreso. Usted amplía el objeto derecho, el ámbito derecho, para incluir estas interpretaciones de constructos juristas. Y una ciencia jurídica ha de describir este objeto por completo. Pero estamos solo a un nivel metalingüístico con la interpretación de estos constructos, porque estas construcciones en parte son descriptivas, en parte son evaluativas de un conjunto de normas que existen. Y entonces se tendrá que describir estos constructos a nivel metalingüístico. Mi pregunta sería, ¿cuál es el auténtico valor de las proposiciones que se expresaría a este nivel metalingüístico? Bueno, usted me plantea no solo 2, sino 3 problemas. En cuanto al último, no termino de entender su pregunta, de algún modo. Sí, obviamente el valor de verdad de esta proposición depende de su correspondencia con la realidad. Pero claro, ¿cuál es la realidad? A ver, las interpretaciones reales, las construcciones de los juristas, llamémoslos así, y las decisiones reales, según el caso, por parte de los tribunales. Y là, je ne vois pas de problème. No veo problema alguno. El primero y el segundo comentario que me interesan más. ¿Cómo puedes decir que en el caso de la llamada interpretación del artículo 72 de la Constitución italiana, la regla que atribuye el tribunal al texto es una nueva regla? Claro, nuevo aquí es un concepto relativo, un concepto
que depende de la comparación es decir, de la afirmación previa del marco. El marco, sí, tú siempre insistes en este comentario, pero claro, no puedo estar de acuerdo contigo. El marco es un concepto, bueno, el concepto está claro en realidad, pero la referencia del concepto de marco, del marco keynesiano, es una textura abierta. En otras palabras, puede haber desacuerdos, e incluso desacuerdos graves, importantes, en lo que respecta al contenido de ese marco. Por ejemplo, en este caso en concreto, por ejemplo, si se dice una ley sobre aspectos constitucionales, el sentido de ley por parte del procedimiento constitucional era un sentido incluido o no en el marco. Bueno, aquí nosotros no estamos de acuerdo. Es evidente. No termino de ver la salida. Esto es como un callejón sin salida. Pero, en mi opinión, está fuera en este caso. Este sentido, este significado de estas frases está fuera del marco. En la mayoría de los casos, pero este no es el caso, pero en la mayoría de los casos, la línea divisoria del marco es totalmente incierta. Pero en la mayoría de los casos es incierta y somos capaces de distinguir, digamos, entre una decisión jurídica ordinaria y la legislación de los jueces. Esto obviamente no está vacío de interés. A ver, independientemente de lo que decida el juez, si decimos independientemente de lo que diga el juez, este es el derecho, pues vale. Y el hecho de distinguir cuándo los jueces deben limitarse a la interpretación de un texto y cuándo crean nuevo derecho, por ejemplo, cuando rellenan un vacío legal, esto para mí no tiene importancia, porque en cualquier caso los jueces hacen el derecho y todo derecho está hecho por los jueces. Y está bien que sea así, pero me parece que no está libre de interés el hecho de distinguir y clasificar los distintos tipos de decisión que toman los jueces. Por cierto, todo derecho está hecho por jueces. A ver, yo lo que opino a este respecto es que lo que acabo de afirmar es falso. Perdonen, pero todo derecho está hecho por los juristas. Un poco exagerada esta afirmación. El tribunal dice, nosotros interpretamos el artículo 72 de la Constitución. Eso es lo que dicen. Pero, ¿qué importancia tiene esta afirmación que hace el tribunal? Bueno, por supuesto, el tribunal consiste en, tal como hacen los abogados y los juristas, no distingue entre distintos tipos de interpretación, entre interpretar y construir, etc. Es decir, que desde este punto de vista, lo que dice el tribunal no tiene importancia. Incluso aunque el tribunal crea que tan solo está interpretando, o incluso si cree el tribunal, mira, pues estoy haciendo un empeño simplemente cognitivo, porque este es el objetivo real y válido sobre el conocimiento del valor del derecho. ¿Y qué más da? El tribunal puede decir lo que le dé la gana, pero la realidad, bueno, en base el hecho de reconstruir la realidad con un cierto aparato de conceptos, nos muestra una realidad totalmente distinta.
La siguiente intervención debería ser lo más breve posible porque nos quedan 5 minutos. 15 minutos tenemos. Carla Huerta. ¿No? Usted examina de cómo la doctrina jurídica impacta en el derecho, pero los ejemplos que usted da son ejemplos de decisiones judiciales. Sí, tiene razón. A veces lo son, a veces no lo son, sí. Esta es la pregunta. La mayoría de sus ejemplos son de decisiones judiciales, con lo cual no termino de ver cómo sus ejemplos podrían fundamentar la teoría del impacto de la doctrina jurídica en contra de los artefactos de la costumbre judicial, es decir, del derecho positivo. Tiene razón. La mayoría de los ejemplos que incluyo son de decisiones judiciales. En mi opinión, la construcción jurídica de la construcción de reglas tácitas es una tarea típica de los expertos juristas. Por eso mi artículo se centra, por lo menos desde un punto de vista formal, en la doctrina jurídica. Pero, de hecho, sí que es cierto que en la mayoría de los casos los jueces actúan y piensan como eruditos, como expertos en doctrina jurídica. Y en lo que respecta a los tribunales constitucionales e incluso los tribunales internacionales, incluido el Tribunal de Justicia Europeo, la mayoría de los jueces son profesores. Así que sí, llevan a cabo más o menos el mismo trabajo en ocasiones distintas. Lo siento, pero la autoridad de la conferencia ha expresado un orden muy definido y luego pondremos punto y final a la sesión. Una pregunta. ¿Usted distingue entre dos sentidos o dos actividades de interpretación? La primera, el senso estricto de interpretación, y luego la construcción jurídica. Pero en el primer caso, en la interpretación senso estricto, usted distingue tres actividades. La tercera, la interpretación creativa, implica la segunda actividad, que es la construcción jurídica. Pero mi pregunta es, yo creo que la segunda, la interpretación adjudicativa, implica también a su vez la construcción jurídica a fin de elegir una de las distintas posibilidades. Yo supongo que la actividad que precisa es este tipo de actividad, la construcción jurídica. Y en el primer caso, en la interpretación cognitiva, debe describir también las teorías de construcción que existen en la comunidad. Por lo tanto, no sé si la segunda actividad, la construcción jurídica, quizás más importante para la interpretación de lo que usted admite. Gracias. Es una buena idea. Si lo he entendido bien, lo que usted ha dicho es que la construcción, en la mayoría de los casos, precede a la interpretación adjudicativa
y condiciona también en la interpretación adjudicativa. Y sí, creo que está en lo cierto. Tiene razón. No obstante, deberíamos examinarlo caso por caso para ver si el resultado de una construcción previa es una interpretación adjudicativa o bien una creativa. Bueno, se trata aquí de un análisis empírico. Por cierto, quizá no queda demasiado bien formulado en mi artículo la diferencia entre la interpretación creativa y la construcción jurídica a ver, no es una distinción limpia y clara, hay un continuo, hay una continuidad entre ambos, aunque son, desde un punto de vista conceptual, cosas distintas. Y de hecho, lo que según nuestra intuición parece ser creativo en la mayoría de los casos no es precisamente un caso de interpretación creativa, sino algo distinto, algo distinto. Pues muchas gracias por la sesión. A todos.